Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6, y vamos a leer los versículos 16 al 18. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 16 al 18. Dice así nuestro Señor Jesucristo: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hace ya unos meses atrás habíamos iniciado el estudio del capítulo 6 de Mateo dentro de nuestra serie de exposiciones en el Sermón del Monte. Y vimos que este capítulo abre una nueva sección dentro del sermón completo. En el capítulo anterior, es decir, en el capítulo 5, encontramos una descripción de lo que el cristiano es en las bienaventuranzas y la relación de ese cristiano con el mundo que le rodea y con la ley de Dios. Ahora, en el capítulo 6, vemos a ese mismo cristiano en el desenvolvimiento de su vida religiosa y en el desempeño de su vida práctica. Este capítulo, habíamos dicho, posee una doble división que podemos detectar fácilmente. En los versículos 1 al 18 tenemos al cristiano y lo que podríamos llamar su vida religiosa. El cristiano y su vida religiosa. En los versículos 2 al 4 el Señor nos habla de dar limosna. En los versículos 5 al 15 de la oración y en los versículos 16 al 18 del ayuno. Por supuesto, hermanos, esas no son las únicas actividades piadosas a las que el cristiano se dedica, pero de una forma u otra, estas encierran todas las demás. El cristiano hace misericordia, tiene comunión con Dios y somete sus apetitos y deseos con fines y propósitos espirituales. O usando los tres ejemplos que el Señor usa aquí, podemos decir que el cristiano da al necesitado, el cristiano ora y el cristiano ayuna. Eso es lo que encontramos en los versículos 1 al 18. Y en los versículos 19 al 34 encontramos a este mismo cristiano, pero ahora en el desempeño de su vida práctica. El cristiano no solo debe ocuparse del cuidado de su alma y de su vida de piedad, aunque él no es de este mundo, aún sigue viviendo en él. Y por lo tanto al cristiano le preocupa el comer, le preocupa el beber, el vestir, la crianza de los hijos, el asunto de la vivienda, etcétera. Este hombre vive delante de Dios, pero no solo en lo concerniente a su vida de piedad y a su religión, sino también en lo concerniente a los afanes de este mundo. Ese es básicamente el tema del capítulo 6 de Mateo. Hace un tiempo ya que comenzamos a considerar la primera de estas dos secciones, la que va del versículo 1 al 18, una sección que pretendemos concluir en el día de hoy. Al igual que con los dos temas anteriores, el Señor abre su enseñanza sobre el ayuno con una presuposición, y es que los cristianos ayunarán, lo mismo que harán misericordia, lo mismo que orarán. Noten el versículo 2 del capítulo 6. Cuando pues des limosna. No hay una orden aquí a dar limosna. El Señor está presuponiendo que si somos cristianos haremos misericordia. Versículo 5. Y cuando ores, el mismo patrón. No hay una orden aquí para orar, pero Cristo presupone que si somos cristianos oraremos. Y ahora llegamos al versículo 16 y que dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, etcétera, etcétera. El Señor no está criticando aquí a los que ayunan. Él está presuponiendo más bien que sus discípulos ayunarán, pero les advierte que al hacerlo deben vigilar atentamente sus motivaciones. Ellos no deben ayunar como los hipócritas. ¿Y cómo oran los hipócritas? Ellos demudan sus rostros, se ponen ropas raídas para mostrar a los hombres que ayunan.
¿Y qué dice Cristo? Los tales ya tienen su recompensa. Sino que más bien debemos ayunar con la conciencia de que lo hacemos únicamente para Dios y delante de Dios. Y esto nos trae, hermanos, una vez más al punto que mencionábamos al inicio de este capítulo cuando estudiamos el versículo 1. Debemos hacer lo correcto en nuestra vida religiosa, pero con una motivación correcta. Debemos hacer lo correcto, pero con una motivación correcta. Hermanos, no basta con estar en el lugar correcto, en el momento correcto, hablando y haciendo lo que es correcto. Eso no basta. La pregunta es, ¿por qué estás allí en ese preciso momento haciendo lo que estás haciendo? Todos hemos venido supuestamente en esta mañana aquí a adorar a Dios, pero hermanos pueden estar seguros de que cuando estábamos cantando y elevando nuestros corazones al Señor, algunas alabanzas eran aceptas delante de Dios y otras no. ¿Por qué? Porque no basta con estar en el lugar correcto, expresando con nuestras bocas las palabras correctas, no. La pregunta es, hermano, ¿por qué estás aquí haciendo lo que estás haciendo en este preciso momento? El pecado es algo tan sutil que nos persigue hasta las puertas mismas del cielo. Y cuando nos disponemos a venir delante de Dios en oración, o aún en oración y ayuno, el pecado que mora en nuestro interior nos perseguirá hasta allí. Y si nos descuidamos, terminaremos adorándonos a nosotros mismos, terminaremos centrando nuestros pensamientos en nosotros mismos, en vez de adorar a Dios y centrar nuestros pensamientos en Dios. Esa es básicamente la enseñanza de esta primera sección del capítulo 6. Nuestra vida de piedad debe ser vivida delante de Dios, no delante de los hombres. Debemos hacer misericordia delante de Dios. Debemos orar delante de Dios. Debemos ayunar delante de Dios. Nunca sobreenfatizaremos esto más de lo debido porque siempre corremos el riesgo de ser atrapados por esa tendencia que hay en nosotros a la autopromoción y por esa búsqueda de alabanza humana. Ese es un mal contra el cual tendremos que luchar hasta que seamos librados de este cuerpo de muerte a través de la muerte del cuerpo. Es algo que estará allí hasta que lleguemos, hermanos, al final de nuestra carrera cristiana. Habiendo concluido hace unos domingos atrás la parte que trata sobre la vida de oración del creyente, en la mañana de hoy enfocaremos el ayuno. Pero debido a que existen ciertas distorsiones en lo tocante a este tema, es saludable que iniciemos nuestro estudio enfocando algunas consideraciones preliminares acerca del ayuno y entonces podremos dedicarnos más específicamente a la enseñanza que el Señor nos da en nuestro texto acerca del asunto. Comencemos entonces, hermanos, con nuestro primer encabezado. Algunas consideraciones preliminares acerca del ayuno. Con el tema del ayuno ocurre un hecho muy curioso. Y es que no es mucho lo que se habla de él hoy día en ciertos círculos evangélicos. Algunas personas desconocen por completo lo que es el ayuno, o cuándo o por qué el cristiano debe ayunar. Y consecuentemente, aún profesando ser cristianos, hay personas que nunca han ayunado en su vida. Ellos saben que hay algo que lleva ese nombre, pero piensan que se trata de un asunto que solo practican ciertas personas. Personas de un alto calibre espiritual, o en el peor de los casos, personas fanáticas, personas que tienden a ser exageradas en el desempeño de su religión. Sin embargo, hermano, si usted hace un ejercicio muy simple, no tiene que saber hebreo, ni tiene que saber griego. Si usted toma una concordancia de las Escrituras y busca allí la palabra ayuno, se dará cuenta que la Biblia menciona este tema con cierta frecuencia. En el Antiguo Testamento se menciona el ayuno en unos 40 textos y en el Nuevo Testamento en unos 30. Y aunque debemos admitir
que no se nos da en la Biblia una definición del ayuno, ni tampoco, escuchen bien, ni tampoco hay en la Biblia un mandato explícito que obligue al creyente a ayunar. No hay ningún mandato en la Biblia que nos dice que debemos ayunar. Aún así tenemos en las Escrituras suficiente información como para saber lo que es el ayuno y cómo se lleva a cabo, y para saber que debemos ayunar, para ser impulsados a ayunar. Y lo que vamos a hacer en este primer punto, en estas consideraciones preliminares acerca del ayuno, es responder 3 preguntas claves acerca de este tema. Podríamos buscar más preguntas. Estas fueron elegidas para poder traer nuestra enseñanza a la iglesia. Primera pregunta: ¿por qué razón hay tanta ignorancia y aún predisposición en algunos círculos evangélicos en lo tocante al tema del ayuno? Ve ahí, hermanos, nuestra primera pregunta. Hemos dicho que de ese tema no se habla mucho. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué razón hay tanta ignorancia? ¿Por qué razón hay tanta predisposición en algunos círculos evangélicos en lo tocante al tema del ayuno? Bueno, la verdad es que la respuesta es múltiple. Elegimos 3, las más representativas. En primer lugar, porque muchos evangélicos han reaccionado al trasfondo católico romano del cual han salido. ¿Por qué hay tanta predisposición hacia este tema? Porque muchos cristianos evangélicos, la mayoría, hemos salido de un trasfondo católico romano y hemos reaccionado a él. La mayoría de nosotros proviene de un trasfondo católico romano. Y digo católico romano porque católicos somos todos. La palabra católico significa universal y la Iglesia de Cristo es universal. Pero aquella es católica romana, porque su sede está en Roma. Y la mayoría de nosotros hemos salido de ese trasfondo romanista. Y por lo tanto, la primera idea que forjamos del ayuno fue la de esa abstinencia de ciertos alimentos en ciertos periodos del año, con el fin de obtener ciertos méritos delante de Dios. Todos recordamos seguramente que en el tiempo de Cuaresma no se nos permitía comer carne, aunque paradójicamente sí se nos permitía comer pescado. Yo debo confesar abiertamente que si lo que se intentaba hacer era un sacrificio, para mí no es ningún sacrificio comer pescado. Pero sea que para usted sea o no un sacrificio dejar de comer carne y comer pescado, el punto es que ese tipo de ayuno no es el que encontramos en las Sagradas Escrituras. El ayuno no es algo que podemos premeditar con tanta precisión. Como decía hace un rato, no existe un solo mandamiento en la Biblia que ate al cristiano a guardar ciertos ayunos en épocas específicas. La única ordenanza de la ley con respecto al ayuno era aquel que se llevaba a cabo en el día de la expiación. Y como esa ley ceremonial ya no está en vigor porque Cristo la cumplió a la perfección, ese mandamiento ya no regula la vida del cristiano en el día de hoy. Tampoco se nos presenta el ayuno en la Biblia como un sacrificio por medio del cual podemos convencer a Dios de que nos conceda algo. Tal visión del ayuno, hermanos, en realidad es una deshonra a nuestro Dios, porque lo priva de su soberanía y pone muy en entredicho su misericordia, como si Dios demandara de los suyos una cuota de sacrificio para ablandar un poco su corazón. Ahora bien, esa es la visión que muchos tenían del ayuno antes de conocer a Cristo. Debido a su trasfondo romanista, veían el ayuno como un sacrificio que ganaba méritos, ganaba puntos delante de Dios. Y cuando estos hombres y mujeres vienen al conocimiento del Evangelio y comprenden que la salvación y todas las bendiciones que Dios nos da vienen a nosotros de pura gracia, entonces muchos tienden a menospreciar el ayuno como algo sin importancia e incluso como algo que es contrario a la esencia misma del mensaje evangélico.
Y esa es indudablemente una de las razones por las que el ayuno es menospreciado en algunos círculos evangélicos. Hemos reaccionado y casi nunca las reacciones son buenas. Casi nunca las reacciones son buenas. Al rechazar ese sistema pagano de méritos y sacrificios, echaron fuera también una práctica que nada tiene que ver en realidad con esa visión distorsionada de la vida cristiana que emana de la Iglesia Católica Romana. En segundo lugar, se habla y se practica poco el ayuno porque muchos cristianos hoy día desconocen lo que ha sido la práctica del pueblo de Dios en el pasado. Y por lo tanto, al evaluar sus vidas cristianas, ellos lo hacen a la luz de lo que vemos a nuestro alrededor en el cristianismo actual. Si es normal que no se le dé mucha importancia al ayuno entre los cristianos que conocemos, entonces nos sentimos normales si tampoco le damos importancia. Pero lo cierto es, hermanos, que esa forma de ver la vida cristiana no es normal. Para nosotros en nuestra generación es normal. Y como no tenemos un parámetro para comparar, si nuestra normalidad no es una anormalidad, entonces creemos que somos normales cuando en realidad somos anormales. Vamos a suponer por un momento, hermanos, y lo que voy a decir es una tontería, pero vamos a suponerlo porque ilustra el punto. Vamos a suponer que un niño nace en una aldea remota que no tiene ningún tipo de contacto con la civilización. Y supongamos que en esa aldea todas las personas cojean debido a que tienen un problema congénito, excepto ese niño y su hermano mayor. Por un tiempo, este niño piensa que tanto él como sus hermanos son anormales, porque todo el mundo en la aldea cojea, menos ellos dos. Hasta que un día llegan unas personas civilizadas a la aldea, y el niño observa asombrado que estas personas caminan igual que él y que igual que su hermano. Ellos no cojean. Y el niño se dirige presuroso a contarle a su hermano lo que ha visto. Ellos no saben ahora qué pensar. Por un tiempo ellos creían que nadie más caminaba sin cojera, pero ahora resulta que hay otras personas que caminan exactamente como ellos lo hacen. Pero todavía lo más sorprendente está por venir. Los niños se acercan a los extranjeros para saber cómo fue que adquirieron eso que ellos entienden que es una anormalidad. Pero estos les explican que en realidad ellos no eran anormales en ningún sentido. Que lo más normal y natural es que las personas caminen como ellos caminan. Y entonces toda la aldea descubre por primera vez que el defecto no estaba en los niños, sino más bien en ellos. El tener un parámetro de comparación les permitió por primera vez determinar lo que es normal y lo que no lo es. Hermanos, algo similar ha ocurrido en cierto modo con el cristianismo actual. Podemos decir con pena y con tristeza que existe en nuestra generación una ignorancia bastante generalizada de lo que ha sido nuestra historia. Y al desconocer nuestro pasado, hemos perdido también un buen punto de referencia para evaluarnos a nosotros mismos y nuestra propia experiencia cristiana. Y tal vez lo que nosotros creemos que es normal, nuestros padres en la fe lo hubiesen visto muy anormal. Cuando estudiamos la historia de la iglesia nos damos cuenta que en el pasado era muy común para los cristianos ayunar. Basta con leer algunas de las biografías de esos hombres del pasado a quienes podemos considerar nuestros padres en la fe. David Brainerd, George Whitefield, George Mueller, y encontrarán allí la historia de hombres que sabían lo que era depender de Dios, no solo en oración, sino también en ayunos. Y ahora yo me pregunto, hermanos, ¿eran estos cristianos en algún sentido exagerados y anormales?
¿O reflejan esos hombres y esas mujeres el tipo de vida que encontramos, el tipo de vida piadosa que encontramos en las Sagradas Escrituras al leer la historia del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento? Hermanos, ¿cuál de los dos estilos de vida se encuentran más cerca a la experiencia bíblica? ¿El nuestro o el de ellos? Cuando los hijos de Israel fueron vencidos por los de Ai, ¿qué hizo Josué junto con los ancianos de Israel? Que expresaron su aflicción delante de Dios en ayuno y oración. Josué capítulo 7, versículo 6. Lo mismo hizo David cuando aquel hijo que tuvo con Betsabé enfermó gravemente. Segunda de Samuel capítulo 12, versículo 16. Hasta el malvado Acab ayunó al escuchar la terrible sentencia que Dios pronunció sobre él y sobre su casa a través del profeta Elías. Nehemías ayunó al escuchar el estado deplorable en que se encontraba la ciudad de Jerusalén, Nehemías 1:4, y lo mismo hicieron los israelitas en el tiempo de Esther ante la amenaza de Mardoqueo en Esther capítulo 4 versículo 6, y lo mismo hizo Daniel en Babilonia, Daniel 9, Daniel 10, y los ninivitas cuando escucharon la predicación de Jonás. Y si alguien piensa que todos estos ejemplos pertenecen al Antiguo Testamento, solo tendríamos que añadirle a esa lista de nombres el nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, que cuando iba a iniciar su ministerio y a enfrentarse cara a cara con Satanás, ayunó en el desierto 40 días y 40 noches. O podemos añadir a la lista el nombre de Pablo, que en su currículum ministerial dice en muchos desvelos y ayunos. O podemos añadirle a la lista el nombre de Cornelio, o podemos añadirle a la lista el nombre de la iglesia primitiva, según nos relata Lucas en Hechos capítulo 13 versículo 2, en Hechos capítulo 14 versículo 23. Hermanos, estos ejemplos deben ser suficientes para hacernos ver que la experiencia de los hombres que nos han precedido en ninguna manera era una experiencia extraña al pueblo de Dios. Somos nosotros, hermanos, los cristianos del siglo XX, los que estamos desfasados en ese sentido. Al desconocer nuestra historia, miramos a nuestro alrededor y pensamos que lo que está sucediendo es normal, cuando, hermanos, no es normal en algunos aspectos. Y eso no ocurre únicamente con el asunto del ayuno. No, eso ocurre con muchas otras prácticas de la iglesia cristiana hoy. Algunos nos miran con extrañeza cuando hablamos en esta iglesia de guardar el día del Señor. O cuando observan que en nuestra iglesia no hacemos un llamado público a los pecadores para hacer una decisión por Cristo. Lo que era normal se ha convertido en algo anormal. Y muchas cosas que hoy son normales, como hacer ese tipo de llamamiento, serían observadas con pena y probablemente con desagrado y extrañeza por parte de muchos de los santos que nos han precedido. Ahora, hermanos, yo no quisiera ser malentendido en esto que estoy diciendo. Ninguna práctica es lícita por ser antigua y ninguna práctica es ilícita por ser novedosa. No, hermanos, no es la edad lo que hace la diferencia, es la Biblia. Pero si pusiésemos una mayor atención a la historia de la iglesia, nos beneficiaríamos de la obra que el Espíritu Santo ha estado haciendo en la iglesia a través de los siglos y nos pondríamos en guardia para no permitir que ninguna novedad extrabíblica encuentre cabida en medio nuestro. Hermanos, la iglesia cristiana no nació ayer. La iglesia cristiana tiene 2000 años de historia y en esos 2000 años el Espíritu Santo ha estado presente guiando al pueblo de Dios a la verdad, sobre todo en aquellas épocas en que su presencia se ha manifestado en una forma más clara y evidente. Épocas que deben ser un modelo para nosotros. El tiempo de la Reforma, la época de los puritanos, la época de los grandes avivamientos en el tiempo de Jonathan Edwards, en el tiempo de George Whitefield. Son épocas modelos. Épocas en que el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia en una forma muy especial. Y cuando la iglesia se desconecta de esa historia
corre el peligro de perder de vista parámetros adecuados por medio de los cuales podemos evaluar nuestra propia experiencia cristiana. Oh hermanos, yo tengo la convicción, la plena y total convicción de que la vida cristiana de muchos sería mucho más rica y mucho más profunda si emplearan una buena parte del tiempo que emplean viendo televisión, leyendo buenas biografías. Buenas biografías. El hombre es un ser que aprende por imitación y la Biblia nos manda a considerar la conducta de esos hombres que dieron muestras claras de fidelidad para que las imitemos. Sus vidas serán un gran estímulo para nosotros, por cuanto ellos fueron a su vez imitadores de Cristo. Filipenses capítulo 3. Hermanos, estamos en un nuevo año. Es el tiempo de hacer la lista de los libros que van a leer durante el año. Incluyan buenas biografías. Incluyan buenas biografías. Filipenses capítulo 3, versículos 17 y 19. Hermanos, sed imitadores de mí. Pero no solo de Pablo. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Y por qué el apóstol Pablo estaba tan empeñado en que estos cristianos de Filipos tuvieran buenos ejemplos a imitar? Lean el versículo 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hermanos, la razón por la cual nosotros debemos poner nuestros ojos en buenos ejemplos cristianos y debemos dar esos ejemplos es que por ahí andan muchos malos ejemplos y esos malos ejemplos son los que más llaman nuestra atención por causa de la corrupción interna que hay en nosotros. Necesitamos urgentemente buenos modelos a copiar porque vivimos en una época llena de depravación. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Primera de Pedro, capítulo 3. Pedro capítulo 3. El apóstol Pedro hablando a las mujeres cristianas, dice: mujeres, ustedes deben tener este tipo de carácter que es lo que adorna a una mujer, es lo que hace hermosa a una mujer. Pero así como ustedes copian las modas que a otros se le inventa y se le ocurre ponerse, de esa misma manera, dice Pedro, imiten también. Pero aquellas mujeres que deben ser imitadas, versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Mujeres cristianas, ¿cuáles son vuestros modelos? Lady Diana. ¿Cuáles son vuestros modelos? Pedro dice: vuestros modelos son esas santas mujeres del Antiguo Testamento que esperaban en Dios, eran mujeres piadosas, eran mujeres sumisas. Mujeres que excedieron en su fe, en su piedad y en su confianza en Dios. He ahí, hermanas, ¿cuáles son vuestros modelos? ¿Cuáles son vuestros modelos? Pero hay una razón más que podemos mencionar para explicar el porqué de esa ignorancia y esa predisposición actual contra el ayuno. Ya mencionamos
nuestro trasfondo católico romano. Ya mencionamos ese divorcio que hay entre la historia de la iglesia y nosotros hoy. Pero ahora añadimos en tercer lugar el hedonismo predominante de nuestra época. El hedonismo predominante de nuestra época. Vivimos en una época muy sensual. Una época en la que se sobreenfatiza la búsqueda de deleites. Eso es hedonismo. Una época donde todo lo que huele a sacrificio tiende a ser rechazado y aún ridiculizado. Hermanos, yo no estoy en contra de ninguno de los progresos que el hombre ha hecho. Siempre he dicho que me alegro de vivir en el siglo XX, que uno se puede levantar por la mañana, abrir un grifo en el baño y sale el agua. No hay que tomar un cubo, ir a un pozo y traer el agua a la casa. ¿Qué época más fantástica nos ha tocado vivir? Pero ¿acaso no es cierto que todas las comodidades del siglo XX nos han hecho personas flojas y que todo lo que huele a sacrificio, todo lo que incluye cierta cuota de sacrificio, tendemos a rechazarlo y tendemos a ridiculizarlo? Porque es una época que ha traído consigo un fuerte hedonismo. Nuestra mayor preocupación es la de cómo divertirnos. ¿Cómo divertirnos? Si estoy cansado, necesito diversión para poder descansar. Pero si tengo vacaciones, necesito diversión para poder usar bien las vacaciones. Diversión, diversión. Quisiéramos hacer de nuestra vida una especie de parque de diversiones, del cual solo salimos para ir a trabajar. ¿Y para qué trabajamos? Para producir dinero y así poder volver al parque otra vez. Somos como aquellos hombres que Pedro describe en su carta en 2 de Pedro capítulo 2, versículos 12 y 13. Pero estos, hablando de esos hombres, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia. Y oigan cuál es el mal de estos hombres, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Hay que tenerle un horario de diversiones. Alguna película que ver, algún paseo que dar, alguna comida fuera que comer. Una época hedonista. ¿No es esa, hermanos, la característica primordial de nuestra generación? El apóstol Pablo en 2 Timoteo, capítulo 4, escribió proféticamente una descripción de lo que habría de ser nuestra época actual. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5. También debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Y por qué serán peligrosos esos días? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Hermanos, eso pudo haberlo escrito un periodista que estaba ayer en la ciudad de París o en la ciudad de Nueva York. Pero no fue un periodista en París o en Nueva York que escribió esto. Fue Pablo hace 2000 años, inspirado por el Espíritu Santo. Pero pudo haber sido escrito hoy acerca de nuestra generación. ¿Y cómo podemos esperar que un tema como el ayuno sea bien recibido cuando nosotros mismos hemos sido atrapados, hemos sido influenciados por esa cultura del deleite? Si empleamos más tiempo libre viendo televisión que leyendo buenos libros, si preferimos perder el tiempo en conversaciones livianas que sostener conversaciones santas, serias y edificantes, si le huimos a la soledad porque no nos gusta meditar ni nos gusta pensar, ¿cómo vamos a recibir un tema como el ayuno con agrado? He ahí, hermanos, algunas de las razones por las que hoy día el tema del ayuno es descuidado y aún menospreciado.
Pero Cristo da por sentado en nuestro texto que los suyos ayunarán, y aunque no lo ordena, lo presupone. Y yo me pregunto, hermanos, ¿nos dejaremos dominar por nuestra cultura? ¿Nos dejaremos dominar por nuestros prejuicios? ¿O tomaremos la determinación de vivir vidas cristianas más profundas, más genuinas? Hermanos amados, la iglesia de Cristo de nuestra generación necesita desesperadamente del testimonio de hombres y mujeres que decidan tomar el cristianismo en serio, que decidan nadar en contra de la corriente si es necesario con tal de volver al patrón bíblico. Algunas personas piensan, ¿qué tanto es que estos pastores mencionan a los puritanos? Hermanos, tenemos que volver a nuestras raíces. Aún sea nadando en contra de la corriente, tenemos que volver al patrón bíblico. ¿Y cuán diferente sería el impacto de la iglesia en nuestra generación si muchos tomaran esa determinación con la ayuda y en dependencia del Espíritu de Dios? Ay, hermanos, déjenme ver cómo yo sigo. No puedo quedarme únicamente en esta pregunta. Dijimos, vamos a dar 3 preguntas. Hay 2 interrogantes más que debemos responder antes de pasar a considerar el texto. Ya hemos visto en primer lugar por qué el ayuno es tan descuidado. No se preocupen, yo no lo voy a tener aquí hasta la tarde. ¿Por qué el ayuno es descuidado en muchos círculos evangélicos en el día de hoy? Ahora debemos preguntarnos en segundo lugar, ¿y qué es el ayuno? ¿Qué es el ayuno? Hemos estado hablando del ayuno. Pero puede ser que algunos se estén preguntando aún, ¿pero eso realmente qué es? Bueno, y aquí algunas definiciones. Alguien ha dicho que se trata de una abstención temporal de la comida y la bebida acostumbrada por razones devocionales. ¿Qué es el ayuno? Una abstención temporal de la comida y la bebida acostumbrada, pero por razones devocionales. Y Donald Whitney, en un tono similar, escribió, es una abstinencia voluntaria de tomar alimentos por un propósito espiritual. La palabra ayuno significa literalmente no comer, pero el asunto es más profundo que ponerse a dieta. Incluye la abstención de comida, pero no como un fin en sí mismo, sino más bien como una expresión de humillación y aflicción delante de Dios. Si no hay un propósito espiritual de por medio, la abstinencia deja de ser ayuno en el sentido bíblico para convertirse simplemente en una dieta o en un sacrificio. Hermanos, debemos luchar contra todo pensamiento que nos lleve a ver el ayuno o cualquier otra manifestación de devoción como algo mecánico. Debemos luchar contra este pensamiento. Si hago esto, obtendré esto otro a cambio. No, hermanos, el dejar de comer no nos hará más espirituales. El dejar de comer no inclinará el corazón de Dios más de lo que ya está. El dejar de comer no logrará que el corazón de Dios se enternezca. Mira, oh Dios, cómo estoy aquí pasando hambre. ¿Acaso no te da pena de mí? A ver si Dios me responde lo que yo quiero. Hermanos, si esa es la visión que tienes del ayuno, no solo tienes una visión distorsionada de esa práctica piadosa, tienes una visión distorsionada de Dios, del Dios mismo. No ayunamos para ablandar el corazón de Dios, hermanos. Lo hacemos porque en ciertas circunstancias es apropiado que echemos a un lado todo aquello que pueda ser motivo de distracción para dedicarnos de manera especial y por alguna razón especial a la oración y la meditación. Esto nada tiene que ver con esa idea platónica de que la materia es mala y de que lo único bueno es el espíritu. Por lo tanto, voy a golpear mi cuerpo para poder fortalecer el alma. No. Dios nos manda a cuidar nuestro cuerpo lo mismo que nos manda a cuidar nuestras almas. Pero tenemos que reconocer que el cuidado de nuestro cuerpo ocupa casi todo nuestro tiempo. Vivimos cuidando el cuerpo.
Porque el cuerpo vive demandando cosas, demandando comida, demandando bebida, demandando descanso. Estamos normalmente muy ocupados satisfaciendo las demandas de nuestro cuerpo, de modo que queda muy poco tiempo para la meditación y la oración. Y hay ciertas situaciones que vienen sobre nosotros que nos moverán a buscar el rostro de Dios. No solo en oración, sino también en ayuno, echando a un lado cosas que son lícitas, como el comer o el beber. ¿Pero para qué? ¿Para que a Dios le dé pena? No, para no tener ninguna distracción en nuestra búsqueda de Dios. El comentarista John Brown dice al respecto: cuando la mente y el corazón están bien amarrados con algún asunto, especialmente si se trata de un asunto serio y triste, habrá una indisposición a probar alimentos. Y en ese estado de mente, producido por un profundo sentido del mal del pecado y de la suprema importancia de las cosas invisibles y eternas, el refrenarnos de tomar alimentos será una expresión natural de nuestro sentido de indignidad y de la comparativa insignificancia de todas las cosas terrenales. Y más adelante añade Brown: el ayuno, es decir, la abstinencia total o parcial de alimentos, parece haber estado relacionada en todas las edades del mundo con períodos peculiares de solemne devoción. Y eso nos lleva de la mano a una tercera pregunta. ¿Cuándo es apropiado para un hijo de Dios ayunar? ¿Cuándo es apropiado para un hijo de Dios buscar a Dios de ese modo? Bueno, cuando rastreamos en las Escrituras la práctica del ayuno, ya sea a nivel individual o colectivo, encontramos que el pueblo de Dios solía ayunar en las siguientes circunstancias. Y yo no voy a ampliar esto con detalles, ya que lo hicimos en un sermón anterior, en el cual hablamos del ayuno mucho más ampliamente. Pero por un lado, vemos que el pueblo de Dios ayunaba cuando se encontraba en medio de un gran pesar por causa de su pecado delante de Dios. Hay momentos en que sentimos la lepra de nuestro pecado en una forma inusual. Y en esos momentos es apropiado que el pueblo de Dios venga delante de Dios, no solo en oración, sino también en ayuno. Por ejemplo, Daniel ayunó en Babilonia como una manifestación de dolor ante los pecados del pueblo. Y lo mismo hizo Esdras. Dice Esdras 10, no comió pan ni bebió agua porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. También ayunaban en segundo lugar como una manifestación de profundo dolor, ya no por el pecado, sino por circunstancias adversas de la vida, como cuando David se enteró de la muerte de Abner, que cuando le ofrecieron comida dijo: así me haga Dios y aún me añada, si antes de que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. David estaba dolido en su corazón. En las Escrituras encontramos también al pueblo de Dios ayunando en medio de circunstancias difíciles, como cuando fueron atacados por Moab y Amón en los días de Josafat. Dice que vino un ejército sin número para exterminar al pueblo de Israel. ¿Qué hizo el pueblo? Hombres, mujeres, niños. Vinieron delante de Dios, no solo en oración, sino también en ayuno, y Dios les dio gran victoria. Segunda de Crónicas, capítulo 20. También pueden leer en sus casas la historia de Esther. Y verán cómo la oración acompañada de ayuno juega un papel protagónico en toda la historia del libro de Esther. En una circunstancia difícil, pero Dios le dio la victoria a su pueblo. Y en cuarto lugar, podemos añadir que el pueblo de Dios ayunaba cuando necesitaba la dirección y capacitación de Dios en medio de tareas difíciles. No en medio de circunstancias adversas, en medio de tareas difíciles. Por ejemplo, el Señor Jesucristo ayunó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio. Siendo el Hijo de Dios encarnado, dependía totalmente del Padre. Y ese sentido de dependencia lo movía a buscar el rostro de Dios. No solo en oración, repito, sino también en ayuno.
Y ese mismo patrón lo vemos en la iglesia primitiva, que tanto en Hechos 13:2 como en Hechos 14:23 buscaron la dirección de Dios en el contexto de la selección de sus líderes. ¿Y cómo lo hicieron? En ayuno y oración. Hermanos, en todos estos ejemplos vemos el mismo patrón. Estos hombres y mujeres no ayunaban para sobornar a Dios. No ayunaban para darle pena a Dios, para ablandar su corazón. No, su sentido de necesidad y dependencia los llevaba a ayunar. Y ahora yo me pregunto, esta generación que no ayuna como ellos ayunaban, ¿será que somos más poderosos que aquellos? ¿Será que somos más autosuficientes que ellos? ¿Será que tenemos menos cosas de que arrepentirnos? ¿O será que tenemos menos dificultades que enfrentar? ¿O será más bien, hermanos, que somos una generación más soberbia? ¿Que somos una generación que tiene una visión más ligera del pecado? Y una visión más ligera de los asuntos que tienen que ver con nuestras almas. Hermanos, somos una raza de gente necesitada, y por esa misma razón necesitamos buscar continuamente el rostro de Dios en oración. Y en ocasiones tendremos que hacerlo en una forma especial, apartándonos de todas las cosas, para dedicarnos con más ahínco y sin estorbo a tener comunión con Él. Eso es ayunar. Eso es ayunar. Tal vez se le ha puesto más énfasis a la mecánica del ayuno que a su esencia. La mecánica del ayuno. Pero se puede hacer esto, se puede hacer aquello. La mecánica. ¿Cómo se hace? No, hermano, la Biblia no plantea una forma rígida de ayunar. No. Puede ser un ayuno individual, puede ser un ayuno colectivo, puede ser un ayuno de un día, de más de un día, de menos de un día. Puede ser un ayuno total, no alimentos ni bebidas. Puede ser un ayuno parcial, como el ayuno practicado por Daniel en Daniel capítulo 10, versículo 3, que consistió simplemente en abstenerse de manjares delicados, no comer carne ni comer vino por 3 semanas. Hermanos, el asunto no es la mecánica. El asunto es que sea de un modo u otro, debemos tener la disposición de venir delante de Dios y aferrarnos a Él como Jacob se aferró al ángel y decirle: Señor, en medio de esta aflicción que tengo, yo no te dejaré hasta que la bendición no venga sobre mí. Eso es lo importante en el ayuno. Hermano, ¿has sentido un dolor agudo por causa de tu pecado? ¿O te encuentras en medio de una situación aflictiva? ¿O en medio de alguna circunstancia difícil y necesitas la dirección de Dios? Si es así, el ayuno será un medio que Dios usará para traer sobre tu vida bendición abundante. ¿Sabes sobre todo qué bendición? La bendición de su presencia sobre ti. ¿Y por qué lo digo con tanta seguridad? Porque la Biblia lo promete. Escucha lo que Dios ha prometido en el Salmo 145, versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, y añade, a todos los que le invocan de veras. Cercano está el Señor. A todos los que le invocan de veras.
No a los que cumplen un ritual por las mañanas y antes de salir de sus casas se postran y dicen, Señor, bendíceme en este día en el nombre de Jesús, amén. No, hermanos. Dios está cercano a aquellos que le invocan con un sentido tal de urgencia y necesidad que en ocasiones encontraremos a ese hombre buscando el rostro de Dios, no solo en oración, sino también en ayuno. Bien, hermanos, he aquí algunas consideraciones preliminares que pensamos eran necesarias para la consideración de nuestro tema. Alguien pensará, pero el pastor no se le ocurrirá comenzar ahora a estudiar Mateo 6. Hermanos, en los últimos 5 minutos vamos a ver el significado del texto. Mateo capítulo 6. Vamos a durar el mismo tiempo que siempre. Ya vimos algunas consideraciones preliminares acerca del ayuno. Veamos ahora muy brevemente las direcciones del Señor en lo tocante al ayuno. ¿Qué dice el Señor? Cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo que el Señor nos dice aquí acerca del ayuno es en esencia lo mismo que ha dicho acerca del dar y acerca del orar. Su enseñanza básica es que debemos hacer todo eso para Dios, delante de Dios, para recibir la aprobación y la bendición de manos de Dios. Es evidente que el Señor se refiere aquí, en la primera parte de su directriz, a los fariseos. Los fariseos acostumbraban a ayunar 2 veces a la semana, los lunes y los jueves. Y esto así de acuerdo con una tradición que decía que Moisés había subido al monte Sinaí un jueves y había descendido un lunes. Y en esos 2 días de la semana hacían todo lo posible porque los demás supiesen que estaban ayunando. Demudaban el rostro, no se untaban aceite como era lo usual, no se lavaban la cara y se ponían en las esquinas de las calles y la gente decía, wow, cuánta piedad. Mire, ese pobre hombre se está muriendo de hambre. Antes que afligir sus almas delante de Dios, los fariseos afligían sus cuerpos como un vehículo de propaganda que llenaba sus almas de orgullo. Una total contradicción. Y el Señor nos dice que al hacerlo de ese modo, obtenían su recompensa. Lo que desean es publicidad, ya la tienen, pero no tendrán nada más. ¿Cómo debemos ayunar? En cambio, debemos hacerlo para Dios. Hermanos, el énfasis del texto no recae en el hecho de que sea en secreto, sino de que se haga para Dios, delante de Dios. ¿Qué dice Cristo? Versículo 17. Cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. En ese tiempo era natural ungirse la cabeza, lavarse la cara. Por lo tanto, la enseñanza del Señor a sus discípulos se resume en esto. Cuando ayunes, sé natural. Cuando ayunes, sé natural, no estés pendientes a las otras personas, sino de buscar el rostro de Dios y Dios te bendecirá. Versículo 18 a la mitad, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No hay ningún problema que un esposo creyente le comunique a su esposa creyente que tiene planes ese día de orar y ayunar. Eso no va a ser darse publicidad. No, hermanos. Esto es enterar a la esposa de algo que va a afectar ese día el asunto de la casa. Resulta que ese día ya le hizo un banquete y usted está en su cuarto orando. No, hermano, eso no es práctico. Eso no es darse publicidad. Es decirle, mira, mi amor, en el día de hoy yo pienso, tengo algunas cosas que pensar, pienso apartarme en este día para estar en la presencia de Dios. No se sobreenfatiza la palabra secreto. El asunto es que se haga delante de Dios. Es necesario que hagamos esta observación, no sea que alguien ponga tanto énfasis en la mecánica del ayuno que pierda de vista el principio que el Señor desea transmitirnos aquí. El punto es que en ese momento sentimos una profunda necesidad de Dios, que nos mueve a buscarle a Él, no la aprobación de los hombres, sino el rostro de Dios en una forma especial y particular. Hermanos, quiera Dios poner en nosotros un cada vez más profundo sentido de dependencia, de insuficiencia, de urgencia,
que nos mueva a buscar a Dios más intensamente. Hermanos, mientras haya pecados que confesar, dolores intensos que aliviar, situaciones difíciles que enfrentar y decisiones cruciales que tomar, el ayuno será necesario. ¿Y hasta cuándo será eso? Hasta que lleguemos al cielo. Quiero concluir aquí leyendo un texto que se encuentra en Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículos 18 al 20. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron a Cristo, por supuesto, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? En este caso el esposo es el Señor. Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Hermanos, hoy estamos viviendo esos días. El esposo nos fue quitado, y hay muchas cosas que vienen a nuestra vida en las que quisiéramos tener a Cristo directamente hablando con nosotros. En esos momentos es necesario venir delante de Dios, no solo en oración, sino también en ayuno. Vamos a orar. Qué bueno eso, Señor, que nosotros podemos ampararnos en tus promesas, porque son fieles y verdaderas. Y tú nos has dicho en tu palabra que tú estás cercano para aquellos que te invocan, para aquellos que te invocan de veras. Oh Dios, nosotros queremos pedirte en esta mañana que tú aumentes nuestro sentido de necesidad, que tú aumentes, oh Dios, nuestro sentido de insuficiencia, para que eso nos obligue a buscar continuamente tu rostro en oración. Oh Padre, pero enséñanos la disciplina de abstraernos también en ciertas ocasiones de todo lo demás, para dedicarnos en una forma especial a buscar tu rostro sin distracción. Oh Dios, líbranos del hedonismo, de la influencia del hedonismo de nuestra época. Líbranos, oh Dios, de ser como aquellos hombres que como animales irracionales solo buscan el gozar de placeres y deleites cada día. Enséñanos, oh Dios, a negarnos a nosotros mismos y a vivir enteramente para ti. Oh Padre, levanta en medio nuestro una generación de hombres y mujeres con una profunda piedad. Levanta en medio nuestro, oh Dios, hombres y mujeres como aquellos hombres que tú levantaste en aquellas épocas gloriosas de la historia de la iglesia. Concédenos, oh Dios, que nosotros podamos ver esas épocas otra vez. Ayúdanos, oh Padre bueno, te lo imploramos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.